Ay, ay, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a su changarro de confianza. Flash aquí con ustedes. Fíjense que debido a que ya se estrena la nueva película de Batman, pues dije, vamos a platicar un poquito de lo que fue el verano de 1989, en el que se estrenó la película de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson, con una hermosa Kim Basinger. Fue una época interesante para Batman. Hay que decirlo, como el 2002 fue el año de Spider-Man, el 89 fue el año de Batman. Era curioso porque, bueno, en aquel entonces yo tenía 11 años. Teníamos muchas expectativas sobre esta película, pero por distintas razones, porque empezábamos a escuchar cosas que eran completamente raras para muchos de nosotros. Les estoy hablando desde la óptica de un niño de 11 años. De entrada, el que se fuera a hacer una película de Batman, hoy en día es muy común y de hecho, bueno, sabemos que los superhéroes son con una constante en el cine desde hace ya varios años, pero en aquel entonces no era así. Si bien habíamos tenido películas de Superman, 1, 2, 3 y 4, la 4 siendo extraordinariamente mala. Si hay que decirlo, las películas de Superman fueron de más a menos, muy rápido. Después tuvimos Supergirl, que se estrenó también en el cine, extraordinariamente mala. Pero bueno, yo recuerdo que cuando la vi en el cine, no me pareció mala, pero digo, en aquel entonces yo debía haber tenido 7, 8 años. ¿Qué sabes a esa edad? Sí, sabes que está el personaje que tú has visto en el cómic y te gusta, pero al paso del tiempo te das cuenta que no era tan buena, ¿no? Con Batman era un caso curioso porque al fin y al cabo todos veníamos, muchos, ¿no? Me atrevería sí a decir ese todos, porque conocíamos a Batman principalmente por un par de fuentes muy particulares. Uno, los superamigos, muy probablemente la caricatura de Batman que también llegó a pasar, que tampoco era la cosa más oscura y compleja que hayamos visto. Y la otra era Batman del 66. Si ustedes han seguido mi canal, saben que yo tengo un tremendo desprecio por esa serie. Pero en aquel entonces era distinto, era chistoso, era de cierta forma como si Batman hubiera estado en alguna manera en la misma dimensión que el Chapulín Colorado. Digo, muy probablemente fue al revés, que el Chapulín Colorado tomara cierta influencia de Batman del 66, ¿no? Pero era colorido. Tenía onomatopeyas que veías en los cómics. Tenía los trajes, tenía a los enemigos. Y cuando eres niño, sinceramente te conformas con casi cualquier cosa. De repente llega la noticia que se va a hacer una película de Batman. Y de entrada dicen por ahí, Robin no va a salir. Entonces ya era como un shock. O sea, ¿cómo que no va a salir Robin? O sea, es Batman y Robin. Era como lo teníamos conceptualizado, ¿no? Era algo distinto y hay que recalcar, en aquel entonces la información no fluía como fluye hoy en día. Teníamos que esperar a que saliera algún programa de televisión, posiblemente un detrás de cámaras, que hubiera noticias, y que las pescaras en algún sistema informativo. Y la verdad es que era raro, porque no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué tipo de Batman íbamos a ver. Si bien a muchos nos compraban los cómics, pero no entendíamos realmente asuntos de continuidad, asuntos de
historias complejas, ¿no? El poder apreciar historias como las escritas por Denny O'Neil y tremendamente ilustradas por Neil Adams, estaban a kilómetros de distancia, ya no digamos El regreso del Caballero Nocturno. Era una nueva visión de Batman que de entrada cuando vimos el traje era, wow, es completamente negro. O sea, tenemos el concepto de Batman gris con calzoncitos azules, que era de la manera en la que lo habíamos visto en la tele toda la vida, con la serie de Adam West, los super amigos posteriormente, ¿no? Entonces, era un tanto misteriosa la película, todo el mundo la queríamos ver, había mucho alrededor, mucha parafernalia, mucho objeto de venta, playeras. Yo recuerdo que me gustaba mucho una playera con un diseño de Norm Gray Fogel y era distinto, ¿no? Porque de entrada veías, por ejemplo, un Batman con unos cuernos más largos, no como de los cuernitos que usaba Adam West y que curiosamente de alguna manera Frank Miller los hace funcionar en Dark Knight Returns. Pero sí era un despegarse completamente y por ahí nos enteramos de que en su momento Adam West había querido hacer casting para la película, a lo que el señor director Tim Burton le dijo, no, me quiero alejar lo más posible de tu versión de Batman porque apesta. No creo que se lo haya dicho así, pero muy probablemente lo pensó. Es curioso porque sí, la noción general de Batman era la de este Batman campy, este Batman ridículo, este Batman que bailaba el batitwist, que golpeaba y salían las onomatopeyas. Bueno, recuerdo que hay un episodio en el que Batman y Robin llegan a un muelle y ahí los están esperando el Pingüino y sus secuaces. Entonces salen estos gandallas con las metralletas. Batman y Robin sacan su batiescudo, que era una cosa como de este tamaño, pero la desdoblaban, entonces ya era un escudo gigantesco, y se cubren. Y de repente uno de los secuaces le dice al Guasón, al Pingüino, jefe, se nos acabaron las balas. Y el Pingüino dice, no es posible. Y le dice Robin a Batman, cuidado Batman, puede ser una trampa. Y le dice Batman, no Robin, sí se les acabaron. Dice, ¿cómo lo sabes? Las conté. Híjole. ¿Ven por qué odio ese Batman? O sea, o el famoso nudo en el que meten a Batman, a Robin y a Batichica, en el cual están amarrados, o sea, están agarrados de tal forma unos con otros y supuestamente si se mueven se estrangulan los tres. Entonces Batman leyó en su Bati-enciclopedia que moviendo la lengua para arriba y abajo 3 veces, y si Robin parpadea y Batichica hace así la quijada, se liberan. O sea, una cosa completamente estúpida. Y de repente Tim Burton nos presenta algo muy oscuro, muy distinto, que de entrada lo poco que llegamos a ver fue en los promocionales esa escena donde Batman toma al ladrón al principio de la película y le dice, I'm Batman. Y era así de wow, ¿no? La otra escena que era muy común ver en los promocionales, sobre todo de Pepsi, porque Pepsi sacó toda esta línea de vasos de Batman y era toda una aventura conseguirlos. No recuerdo exactamente, debe de haber sido, por decir, 5 corcholatas y 10,000 pesos. Ojo, 10,000 pesos de 1989 vendrían siendo como 10 pesos de hoy. O sea, no se me alarmen, los 5,000 pesos, ¿no? La aventura de los Pepsi Vasos Batman comienza en esta ciudad, cuando Pepsi trae a Batman. Todos quieren vivir la aventura de los Pepsi Vasos Batman. Vasos que son mucho más que vasos.
son tan grandes que puedes tomar más Pepsi que nunca o guardar en ellos lo que tú quieras. Junta cualquier tapa de Pepsi y 7-Up y canjea tu Pepsi Vaso Batman con 7 tapitas más 100 pesos. Vive esta aventura hasta completar los 9 diseños de la colección. Pepsi, el sabor de la nueva generación. Era un fenómeno muy raro, en el cual, bueno, estabas buscando conseguir los vasos de Batman. Era la cosa más increíble del mundo. Eran unos vasos grandotes. Eran más o menos así, para que se den una idea. Y tenían distintos diseños relacionados con la película. Una de las escenas de la película que era impresionante en aquel entonces y que lo veías muy seguido en esos promocionales de Pepsi, era cuando Batman cae por el techo con los brazos abiertos y obviamente la capa completamente extendida. Y que la modelo le decía, ¿por qué no entras por el techo, por la puerta? Así como que medio idiota. Los juguetes llegaron, bueno, yo ya vivía en Chihuahua y llegaron a una tienda que se llamaba El Tío Sam en aquel entonces, donde vendían muchas cosas gringas. Y era la onda conseguir este Batman de la cuerdita, traía una cuerdita en el cinturón, entonces alargabas la cuerdita que traía en la hebilla y lo atorabas en algún lugar y pues el Batman subía. Batman's battle against crime never ends, and now you can bring the action home. Batman, ha-ha, you missed. Yeah, but I only missed once. You can't escape, Joker. Just watch if you can. You won't be alone for long. And in the Batcave, no criminal can hide from Batman. Batman, gotta run to jail. Each item sold separately from Toy Biz. Era padrísimo. Después, Micro Machines sacó una línea de vehículos. Venían, obviamente, el Batimóvil. Aparte del Batimóvil, bueno, ahorita platicamos del Batimóvil. Venía la Batinave o el Batwing. Venía una camioneta del Guasón. Y era una cosa verdaderamente deliciosa. Era algo que te invitaban los juguetes a crear tus propias aventuras. Me acuerdo también que, bueno, el Batimóvil fue todo un evento porque estábamos acostumbrados al Batimóvil de Adam West, que pues era una lanchota, y de repente pasa esta cosa que se veía imponente, dinámica. Eran noche y día. De hecho, espérenme tantito. Literalmente pasamos de esto. Aquí, este es un Batimóvil que me trajeron mis papás hace muchos años de Europa, cuando ellos se dieron una vuelta y me dejaron aquí botado. Y chequen nomás. O sea, es un Batimóvil de Corgi, de la marca Corgi. Sí, aquí trae su Batman aquí abajo, miren. Y es una chulada, la verdad me gusta mucho. Fíjense, le pican aquí un botoncito y bolas. Suelta la navaja para tronar, pues lo que se le ponga enfrente. Y aquí en esta parte, ahí en esos huequitos, bueno, trae unos misiles. Y con esta ruedita que se ve aquí, esta de acá, los botaba. Y bueno, aquí me falta el Robin, la verdad. Por ahí lo tengo. Luego se lo pongo. Y aquí viene Batman, ¿no? Manejando el Batimóvil. Entonces pasábamos de esto. Aquí, bueno, ya se le cayeron sus estampitas. Digamos que el tiempo cobró factura, ¿no? Pero, pues la verdad es una chulada. Pero, pues no deja de ser el lanchón, es clásico. Hay que decirlo, no me desagrada este Batimóvil. Es muy clásico. Creo que es lo que más me gusta de aquella serie de Adam West. Pero de eso pasamos a esto. ¿Sí? Entonces eran años luz de distancia, era una cosa completamente distinta. De hecho no recuerdo si en la película trae el logo de Batman en el toldo, creo que no. Pero la verdad nos daba a imaginarnos muchas cosas. ¿Qué pasaba? Botaba esto, pensábamos que era un misil.
Que no, evidentemente no era un misil, era aparte la turbina. Y la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención, era una cosa distinta, algo revolucionario, era algo que nos atrapaba nuestra imaginación de una manera distinta y nos invitaba a ver a Batman completamente diferente de como lo teníamos conceptualizado. Ya cuando vemos la película, bueno, nos damos cuenta de que el Guasón ya no era este personaje ridículo que César Romero pues encarnaba. Aquí ya era un poco más sociopático, si bien era, creo yo que era, por decirlo de alguna manera, la misma versión, pero en cocaína, muy ad hoc, o sea, al fin y al cabo, la cocaína tiene su boom en los años 80. Entonces, el Guasón de Nicholson es como el Guasón de César Romero, pero en coca, y con unos planes un poquito más siniestros. El que no fuera una película tan ridícula te da un concepto más serio del personaje del cual querías saber más. Pero no era fácil conseguir los cómics, tenías que ir a la prensa, que era el lugar en donde vendían cómics en Chihuahua. Pues estaba yo por aquellos lugares. En Chihuahua no hay puestos de revistas como en la Ciudad de México, que hay en todas partes había un puesto de revistas donde comprabas tus cómics. En Chihuahua no, tenías que ir a ciertos puntos muy específicos y no era tan sencillo conseguirlos. Ahora, poco después te enteras que hay una novela gráfica que se llama El regreso del Caballero Nocturno o del Caballero Oscuro y tu mente explota. Pero ese es asunto para otro video. Pero hay que decirlo, sirve como inspiración para esa película de Tim Burton, pues el tono serio, se menciona Corto Maltés, este Batman más oscuro al que la gente le tiene miedo. La verdad, nos da una versión de Batman que cambió la forma en la que mucha gente veía al personaje. Mucha gente decía, ay sí, Batman, el panzoncito, y aquí pues no era panzoncito. Ahora, también creo que vale la pena mencionar el hecho de que mucha gente se quejó de que Michael Keaton fuera a ser Batman porque tenían la idea de que Michael Keaton era Beetlejuice y no encajaba como Bruce Wayne, no encajaba como Batman. Cuando vimos la película todo el mundo nos sorprendimos. Yo no me quejé, no tenía la más mínima idea de quién era Michael Keaton. Digo, insisto, a los 10, 11 años. Lo que te presenten más o menos está bien. Y otra cosa que vale la pena mencionar, que era también algo extraño, el video de The Bat Dance de Prince. Un Prince que salía pintado a la mitad como el Guasón y no entendíamos hacia dónde iba todo eso. Nunca entendíamos tampoco las letras, digo, aunque estudiábamos inglés muchos de nosotros, pues no sabíamos a qué se refería. Ahora, era un concepto completamente disparatado este video de The Bat Dance con lo que nos presentaba visualmente la película. Eran tiempos distintos, definitivamente. Y yo recuerdo que la fuimos a ver, mi primo y yo, mi papá nos llevó. Y fue la cosa más grandiosa que habíamos visto. Era impresionante ver este Batman que intimidaba, este Batman que no hablaba, este Batman que muchas veces decía más con la mirada. Y mi papá decía, bueno, a mí lo que me gustó de ese Batman es que es galán. Ya había corrido, obviamente, aquel rumor de que Batman y Robin eran homosexuales y todo eso, y que es una verdadera estupidez. El ver a Batman liarse a golpes con los achichincles del Guasón, bueno, el ver el efecto del Smilex fue impresionante y ver cómo quedaban deformes las víctimas con esta sonrisa macabra, ¿no? Así de... Fue una experiencia distinta, definitivamente, aunque ya habíamos visto, bueno, yo en la tele,
las películas de Superman. Superman 3 y 4 sí las vi en el cine. Pero esto llevaba a las películas de superhéroes a otro nivel. Así de fácil. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención era el cambio de logo. No entendíamos por qué la batiseñal tenía unas patitas extra. Me la voy a poner por acá para que la vean. Nos llamaba poderosamente la atención. Y definitivamente Batman fue el personaje principal de ese año final de los 80. Fue algo que valía la pena estar ahí para vivirlo. De una forma tan distinta como lo vivimos en el 2002 con El Hombre Araña. Y completamente distinto a como lo vivimos ahora con las entregas de Marvel y de DC. Fue una película que definitivamente nos marcó como generación. Y que nos hizo soñar en lo que venía y nos creó grandes expectativas para Batman Regresa. Las cosas no salieron tan bien en esa película, pero creo que sí sentó las bases para demostrar que los superhéroes eran completamente rentables en la pantalla grande. Señores, yo soy Flash, pórtense muy mal, quiero que me platiquen cómo fue para ustedes el año de 1989, si es que ya habían nacido, qué saben de él. La verdad es que fue algo que fue impresionante, porque al año siguiente tuvimos Dick Tracy. Entonces empezamos a tener entregas de superhéroes de distintos personajes de cómics o de tiras cómicas, uno tras de otro. Hasta que de repente George Clooney y Joel Schumacher mataron a la franquicia por un tiempo. Pero fue interesante, la verdad. Platíquenme, por favor, suscríbanse, denle campanita y todas esas ondas. Pórtense muy mal. Adiós.